Hola, muy buenos días. Mi nombre es María del Carmen García Hernández. Estoy estudiando la licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad del Desarrollo Profesional. Esta materia se llama Sistema de Control Interno y está impartido por el docente Eduardo González Moncada. El tema principal que nos trae a esta actividad se llama Evaluación de los sistemas de control interno. ¿Qué veremos en esta parte? En esta parte veremos temas con relación a la evaluación del sistema de control interno y para ello veremos matriz del control interno, así como técnicas de evaluación, técnicas de verificación verbal, técnicas de verificación escrita y técnicas de documentación de verificación documental. Muy bien, para ello empezaremos con, con la definición de la matriz de control interno. Se dice que la matriz de control interno permite evaluar los riesgos a los que están expuestas todas las organizaciones, debido al cumplimiento de normas internas y externas. Cabe mencionar que además también sirve para planificar, delegar, de adoptar decisiones y de resolver problemas de la misma organización en toda su totalidad. Y para poder entender este tema, veremos a continuación un ejemplo de su elaboración. De primera mano, y lo que debemos hacer primero es identificar los riesgos que la empresa puede presentar o puede obtener en un futuro cercano. Para ello daremos o enlistaré aquí unos ejemplos. Por ejemplo, el incumplimiento de marco legal regulatorio, el paro de labores por falta de suministros, que suele pasar pues en muchas ocasiones, así como la falta de mano de obra calificada, sin olvidar que también puede existir un fraude interno dentro de la empresa. Este se puede dar por parte de algún colaborador, puede ser algún gerente, el propio dueño o otro personal. Además de daños a la reputación de la empresa, entre otros, como ustedes pueden ver en este apartado. Teniendo la lista de riesgos que puede tener la empresa, daremos paso a la evaluación de probabilidad e impacto. Es decir, qué tantas veces puede ocurrir un riesgo, puede pasar dicho riesgo. Por ejemplo, daremos dos valores a cada uno. Por ejemplo, de la 1 a la 5 y de la A a la E, como se muestra en esta imagen. Esto lo haremos tanto para su probabilidad, en donde 1 es improbable, como se puede ver, 2 es posible, 3 es ocasional, 4 probable y 5 frecuentemente. ¿Qué quiere decir el 5? El 5 nos sugiere o nos dice que el tipo de riesgo a la que empresa puede estar ligada puede estar pasando constantemente, frecuentemente. Teniendo ya dicha relación al impacto que este puede tener en la empresa, se puede observar que A sería insignificante, que B sería menor, que C sería moderado, D peligroso y E catastrófico. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si ponemos, si sale el resultado en C, sería moderado, y esto significa que los errores significativos ocasionales existen incumplimientos a puntos
de control interno y disposiciones legales. En esta parte nos menciona que si consideramos la falta de mano de obra calificada, haremos dos preguntas. Y esta es, ¿cuál sería la probabilidad de que ocurra esta situación? Nos asignamos un número 3 para ello, ya que consideramos que es ocasional, como se muestra en esta parte, en el apartado anterior como se mostró. Por ejemplo, definimos un C, ya que su efecto en llegar a suceder sería moderado. Este riesgo tendría una evaluación de 3D. ¿Sale? Muy bien. Ya teniendo lo anterior, podemos decir para la elaboración de la matriz de riesgo quedaría de esta forma. Sería que solamente debemos de presentar todos los eventos de riesgo ya valorados y ubicados de acuerdo a su ponderación de impacto y ocurrencia. Anteriormente les mencioné que si nos asignamos un número 3C, sería solamente ocasional, que es como la que se muestra en este apartado. Y esto nos diría que sí ocupa atención, pero no de forma inmediata, como si fuera algo que está ocurriendo frecuentemente. Ahora bien, no hay que olvidar que después de este tema que es de matriz de control interno, veremos también lo que es la técnica de evaluación. Y aquí nos dice que esto se refiere al procedimiento empleado por el docente o por algún gerente, ya sea de la empresa o por el mismo dueño. También se presentan diversas técnicas para cada una de ellas que posee sus propios instrumentos. Existen ejemplos de técnicas de evaluación y estas son la observación, análisis de desempeño, interrogatorio, producción, entre otros aspectos. A continuación, daremos inicio a los significados o definiciones de cada uno de estos puntos. Ok. Se dice que las técnicas de observación permiten evaluar los procesos de aprendizaje a medida que ocurren. También permite a los propietarios, gerentes y supervisores a comprender los conocimientos, habilidades, actitudes y valores de su personal. Existen dos formas de observación, la observación sistemática y la no sistemática. Se dice que la observación sistemática es aquella en la que el observador ha definido previamente los objetivos de la tarea antes mencionada, mientras que la no sistemática registra la mayor cantidad de información sin ningún propósito definido, para luego sistematizarla devolviendo las observaciones obtenidas. Dentro de ellas existen herramientas incluidas para la técnica de observación y estas pueden ser la guía de observación, diario de trabajo, escala de actitudes, entre otros. Mientras que en la técnica de análisis de desempeño, esto nos dice que se encargan de recopilar datos para examinar en detalle los éxitos y fracasos, así como los avances y las oportunidades para mejorar el aprendizaje y la intervención. Sus instrumentos que estos utilizan son los portafolios, las rúbricas, listas de verificación, entre otros. También existen otras técnicas, que es la técnica de interrogatorio. Y esta solicita información al personal, ya sea de manera verbal o por escrita, todo con el fin o con la finalidad de evaluar el desempeño de cada uno de ellos.
así como su aprendizaje. Esta técnica utiliza instrumentos que son la discusión, que son pruebas escritas, cuestionarios, entrevistas, así como el ensayo, entre otros. Cada uno de estos instrumentos ayudan a la persona que está en cargo del interrogatorio a ver y verificar el aprendizaje que el personal ha adquirido durante el tiempo que han estado ahí. No hay que olvidar que también dentro de este trabajo hablé al principio o puse como introducción que hablaremos de las técnicas de verificación verbal. Y esto es que nos permite obtener información oral dentro y fuera de una entidad controlada. Es decir, que dentro de la misma organización se puede encontrar esta información, se puede verificar dicha información que se ha dado. Y esto se puede hacer mediante el personal encargado, que sería un gerente, un subgerente, que son aquellos que están a cargo de dar información a los colaboradores. Esto se puede dar a través de entrevistas, encuestas y sondeos y cuestionarios. ¿Sale? Dice que mediante una investigación o una entrevista consiste en obtener información oral sobre el asunto a través de indagaciones directas o discusiones con funcionarios u otros empleados, así como con la comunidad o terceros, sobre posibles deficiencias en los procedimientos. Mientras que en la encuesta y en el sondeo se utiliza este método de opinión cuando se realizan con un fin específico, ya que la información obtenida de esta manera no siempre es confiable, al menos que la información recopilada en las entrevistas con los inspectores lo sean. Por lo tanto, se debe de ser muy cuidadoso y tener mucha precaución en ausencia de pruebas que lo corroboren. Es decir, que tiene que haber algo que sustente lo que están diciendo o lo que se está diciendo en esta encuesta. Así también, dentro de la entrevista existe el método de discusión con funcionarios de la unidad y otras personas. Y dicha información está recopilada mediante la técnica que puede utilizarse para complementar, aclarar, interpretar o refutar información obtenida de otras fuentes. Nuevamente volvemos que aquí se tiene que comprobar lo que se está diciendo en la entrevista. Tienen que haber fuentes que corroboren, que estén en el mismo ramo y que tengan la misma información para que de esta manera puedan ser verídicas y puedan ser confiables para la persona que está buscando y recopilando dicha información. También existe la técnica de verificación escrita. Dentro de esta técnica de verificación escrita podemos encontrar análisis, conciliación y confirmación. Dentro del análisis existen dos tipos, que es el análisis de saldo y el análisis de movimiento. Pero primero, ¿qué les parece si veremos qué es el análisis? Ya que esto nos dará la respuesta para ver los siguientes puntos. Dice que el análisis recopila y procesa información lógica, así como también les permite identificar y clasificar para que luego todos estos aspectos que son importantes puedan afectar al funcionamiento, para que no puedan afectar al funcionamiento de la comunidad auditada. Ahora sí, ustedes se preguntarán, ¿y qué es el análisis de saldo? Pues el análisis de saldo es aquel que se encarga de examinar los saldos de la cuenta mediante la eliminación de los asientos y determinando las partidas
que conforman el saldo. Un ejemplo claro es un análisis de la cuenta de vehículos que podría presentar los valores totales de cada clase de vehículos, ya sean automóviles o camionetas, y que estos podrían presentar el detalle de cada vehículo y su valor. Mientras que en el análisis de movimiento se encarga de ver y de analizar el cargo o abono que conforma el movimiento del deudor o acreedor de dicha cuenta. Un ejemplo de esto sería el análisis de movimiento de la cuenta de automóviles, que presenta el saldo al principio del año, ya sea en compras o adquisiciones, las ventas o retiros, y el saldo al final del año. Es decir, que al principio se tiene que presentar una cuenta y al final otra cuenta. En la conciliación podemos ver que este está en dos conjuntos relacionados, ya sean separados o independientes, siempre y cuando concuerden entre sí, comparando los datos recopilados por diferentes unidades administrativas o agencias sobre un mismo procedimiento. Un ejemplo que podemos ver de este tipo de técnica es la conciliación bancaria, que involucra hacer concordar el saldo de una cuenta según el banco con el saldo en el mayor general de los bancos. Es decir, que ese saldo que existe en esa cuenta tiene que coincidir, tienen que ser las mismas para que todos estén en orden. Mientras que la confirmación permite verificar la autenticidad de los registros, estos sean balanzas y documentos auditados, a través de información directa y escrita proporcionada por funcionarios externos o externos que participan a realizar actividades auditadas. Un ejemplo sería de las confirmaciones es el saldo de los clientes por medio de una carta escrita y autorizada para que el cliente pueda responder a la pregunta del auditor y de esta manera pueda confirmar dicho saldo. Sin duda alguna, no hay que olvidar la última técnica, que es la técnica de verificación documental. Y es que esta técnica tiene 3 puntos que son de suma importancia, que es la comprobación, computación y el rastreo. Y cada uno de ellos nos ayuda a las auditorías. Por ejemplo, para la comprobación, en una auditoría permite confirmar la existencia, legalidad e integridad, así como la autenticidad de las acciones tomadas por una entidad mediante la verificación de los documentos, mientras que la computación se utiliza para comprobar la precisión aritmética y la corrección del resultado. Solo se comprueba la exactitud del cálculo, por lo que se necesitan otras pruebas adicionales para determinar dicha exactitud. ¿Qué nos quiere decir? Que aquí en esta parte el auditor o el encargado, además de comprobar, tiene que tener la cantidad precisa o la exactitud de dicho cálculo para que estas operaciones sean reales y sean correctas. También existe
el rastreo. Y es que el rastreo se utiliza para monitorear, así como controlar paso a paso todas las actividades que se hacen dentro de la empresa, ya sea de un proceso a otra, de una entidad de actividad específica, para asegurar su regulación y corrección. Es decir, que ya iniciando este paso, no hay que dejarlo atrás, debemos de seguirle sus pasos para que todo salga correcto, para que tenga un buen control y de esta manera toda la empresa pueda tener un control interno correcto, pueda tener acciones para cualquier riesgo que vayan surgiendo y de esta manera tomar acciones para que ayude a toda la empresa. Sin duda alguna, menciono que la utilidad de la matriz de riesgo como conclusión es su diversidad, tamaño y complejidad. Puede ser diversas. No obstante, todos los expertos pues sostienen que se ha convertido en una herramienta eficiente y dinámica que facilita la identificación, el control y el análisis de los riesgos que podemos presentar o que se pueden presentar dentro de una empresa o una organización. Esto sin importar que sean con fines de lucros o sin fines de lucros. Entonces, así como vimos todas las técnicas, también no hay que olvidar que la empresa y el auditor son los encargados de verificar y comprobar cada información que salga de ella para que todo sea utilizada y se puedan tomar las decisiones correctas para todos. Espero que les haya quedado claro la verificación documental.